Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Fernández, estudiante de Ingeniería Mecánica. El siguiente video trata acerca de la resolución de dos ejercicios, un problema de aplicación de vectores R2, de un sistema de vectores R2, y el otro es un ejercicio de vectores R3. Entonces, para la aplicación de los vectores R2 tenemos esta imagen de acá, que es una pieza mecánica fijada a una pared expuesta a tres tensiones, pero las tenemos enunciadas como si fuesen vectores. El primer vector de 500 newtons a 30 grados con respecto a X. El segundo vector con una magnitud de 150 newtons a 30 grados con respecto al eje X. Y el tercer vector también de 150 newtons con 30 grados, pero con respecto al vector anterior. Entonces, el primer paso para poder resolver este ejercicio es sacar las componentes en X y en Y de ambos de los tres vectores para poder dar resolución al problema. Entonces tenemos que nuestro vector A es respectivamente a como los hemos nombrado anteriormente. El vector A es el de 500 newtons, el vector B es el de 150 con respecto al eje X, y el vector C es el de 150 newtons también, pero con respecto al otro vector. Como estamos trabajando en un sistema de radianes, no vamos a tomar a 30 grados como 30 grados, sino como pi sextos, a 30 como pi sextos, y a 60 como pi tercios. Entonces, para hallar las componentes en X y en Y de ambos de los tres vectores, tenemos que las componentes en X del vector A es 500 por coseno de pi sextos, porque son 30 grados. Y esto da como resultado menos 433. Da negativo porque está en el segundo cuadrante. Y en Y nos da 250. Realizamos las respectivas operaciones para cada uno de los vectores. Y nos da que para las componentes en X del vector B es menos 129, las componentes en Y de este vector es menos 75, es menos en X y menos en Y porque está en el tercer cuadrante. Y lo mismo para el vector C, ambos componentes son negativos porque están en el tercer cuadrante. Entonces, ya hallando las componentes en X y en Y de los tres vectores, vamos a realizar la suma de los tres vectores, que nos da como resultado menos 637 para X y 46 para Y. Para hallar la magnitud del vector resultante, colocamos ambos resultados de la suma de los componentes dentro de una raíz. Nos da como resultado raíz de componente en X al cuadrado menos 637 al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, que es 46, dándonos por resultado la magnitud del vector, que es 674. Ahora, el ángulo del vector resultante es tangente a la menos 1 de la suma de nuestros componentes en X sobre la suma de nuestros componentes, sobre tangente a la menos 1 de la suma de nuestros componentes en Y sobre la suma de nuestros componentes en X menos pi, porque el ángulo resultante está en el segundo cuadrante. ¿Cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? Porque la suma de los componentes en X nos dio negativo y la suma de los componentes en Y nos dio positivo. Esto nos da como resultado menos 7,27 radianes. Hasta ahí el ejercicio de aplicación de vectores R2, que nos da como resultado lo que vemos acá, una magnitud de 6,74 y un ángulo de menos 7,27 radianes. Ahora pasamos a la resolución del ejercicio de vectores R3. Entonces tenemos para un vector R3 dado de 2i, j y menos 3k, según lo que vimos en clase, para hallar la magnitud del vector, tenemos que raíz de la componente en i al cuadrado más la componente en j al cuadrado más la componente en k al cuadrado, y esto nos da como resultado raíz de 14. Ahora, para hallar los ángulos de cada uno de los vectores, tenemos que alfa, beta y gamma es igual a la componente de i, j o k, dependiendo del ángulo que estemos hallando, sobre la magnitud del vector. Así, para i, que es alfa, tenemos 2 sobre raíz de 14, que nos da como resultado 1,0068. Para beta, que sería en j, tenemos que es 1 sobre raíz de 14 y nos da como resultado 1,3002. Y para gamma, que vendría siendo k, tenemos que menos, porque es menos.
3 sobre raíz de 14 es igual a 0,6405, dando así el resultado al ejercicio. Entonces la magnitud del vector es raíz de 14 y los ángulos están de este lado. Muchas gracias.